Buenas noches, ¿cómo están? Conectándonos. Hola Carmen, Pasita, buenas noches. Hola Larron Santiago, vamos a contestar tu pregunta. Adria, Cecilia, Yochi, buenas noches a todos y a todas. Ya con estos días más primaverales, qué rico, ¿no? Nos estamos conectando para la conversación con el invitado de hoy día, un honor, un lujo. Antes le quería contar que durante el mes de septiembre estamos realizando las últimas conversaciones luminosas, estas conversaciones que partieron como una instancia de darle luz a la cuarentena, una instancia de salir un poco del miedo, de la pandemia, de tanto miedo. Esa fue la razón de estas conversaciones luminosas, esa fue la razón de invitar a nuestro espacio a ser un canal que transmitiera luz. Hoy día ya estamos volviendo a salir a las calles, estamos volviendo a estar más afuera, y por lo tanto las conversaciones como tales, como las pensamos, llegan a su fin ahora en septiembre, así que esta es una de las últimas conversaciones luminosas que vamos a tener. Nos vamos a ir a descansar, a repensar en octubre, por lo menos 2 semanas. No sabemos si vamos a volver con las conversaciones, pero sí, por seguro, vamos a volver con nuevas cosas, nuevas maneras, nuevas formas de comunicarnos con ustedes. Ahí les vamos a estar contando, pero así que aprovechemos las conversaciones que nos quedan en este mes de septiembre y en especial la que vamos a tener con nuestro invitado de hoy, quien mientras me conecto con él, les quiero contar que Claudio Araya es doctor en investigación en psicoterapia, psicólogo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, dirige el magíster y el diplomado de Mindfulness en la Adolfo Ibáñez, es docente e investigador de la Escuela de Psicología de la Adolfo Ibáñez, es instructor de programas de Mindfulness Based Stress Reduction y Mindfulness Self-Compassion, autor de los libros Mindfulness Día a Día, Humanidad Compartida. Hola Claudio, qué gusto hablar contigo, qué ilusión que me hace, qué felicidad. Gracias, ¿no? A mí, por favor, un honor poder estar con ustedes, conectar, verte al fin y conversar, conectar de verdad. Conectar de verdad, qué difícil que es conectar de verdad, pues Claudio, en estos tiempos, ¿no? Claro, sí, requiere ciertas condiciones, ¿no? Como tiempo, apertura, estar dispuesto a dialogar simétricamente, de compartir un espacio juntos. Así es. Claudio, y para comenzar esta bella conversación del día de hoy, quería partir preguntándote, ay, ahí está la Marcela, perdón, que es mi socia, mi compañera en este camino de Hoponopono, que está por abajo, te está saludando, es la que está sosteniendo por el chat, como así yo sostengo cuando ella está haciendo la conversación luminosa. Claudio, quería partir preguntando desde lo más básico, ¿qué es el mindfulness? Hmm, Bueno, em, bueno, puede sonarle a la mayoría de las personas una palabra muy rara, como, bueno, es una palabra en inglés que es difícil de traducir al español. Se ha traducido como atención plena o conciencia plena. Eh, una persona muy importante, Francisco Varela, traducía mindfulness como presencia plena con conciencia abierta. Y en realidad es algo que, aun cuando es difícil de traducir, creo yo, es algo muy cercano a nuestra experiencia, que tiene que ver con la capacidad que tenemos de ser conscientes y de estar plenamente presentes en las cosas que hacemos. Eh, Probablemente todos notamos la diferencia de cuando estamos en cualquier parte o cuando nuestra mente se va o nos distraemos.
de cuando estamos plenamente presentes en algo. ujú, Y esto que se llama mindfulness, que en realidad viene de una tradición muy antigua, ¿no? Viene del budismo. ujú. La palabra original es sati. eh, Quiere decir esto, como la capacidad que tenemos todos de estar presentes en lo que hacemos, en nuestra vida. Ujú, ujú. ¿Y qué pasa, Claudio, cuando yo no estoy presente? Cuando yo no estoy aquí y ahora, porque yo creo que hoy día todos andamos o en el pasado o en el futuro, o en el celular o no sé, o en cualquier parte, pero yo creo que hoy día andamos poco presentes. ¿Qué sucede cuando no estamos presentes, cuando no estamos aquí y Mm, ahora? sí, bueno, yo creo que como las grandes verdades es un poco paradójico esto. Ujú, Eh, es verdad que no estamos presentes, pero al mismo tiempo no podemos dejar de estar presentes. ujú, Es paradójico porque nunca podemos dejar de estar donde estamos. Eh, Sin embargo, es cierto que nuestra conciencia, nuestra atención, eh, se diluye o se distribuye en distintas cosas, ¿no? ujú, Eh, Puedo irme al futuro, puedo, por ejemplo, estar en una conversación contigo, pero estar pensando en otra cosa, o tú también, ¿no? ujú, Nuestra mente es muy rápida. ¿Y qué pasa? Bueno, yo diría que lo primero que pasa es que no estamos en nuestra vida. ujú. Tenemos una sensación como de distanciamiento vital con nuestra experiencia. Y eso tiene muchos efectos. Puede generarnos sufrimiento, malestar, insatisfacción, falta de sentido. Se me viene a la cabeza una frase que me gusta mucho de Joseph Campbell, que es Ujú, un investigador y un antropólogo norteamericano muy importante, que decía que el problema de la gente, de la mayoría de la gente, no es encontrarle el sentido a la vida, sino que vivir la vida con sentido, o sea, vivir la vida sentidamente, ujú, vivir conectados. Entonces lo que yo creo que pasa es que nos sentimos desconectados cuando estamos ausentes. ujú, ujú. Y el mindfulness, porque existía el budismo, que es milenario, ¿no es verdad? Mm, ¿Y por qué llegamos al mindfulness? ¿Cómo llegamos al mindfulness? ¿Es como una necesidad más bien de Occidente, de occidentalizar un poco esta práctica ancestral y que no, a lo mejor es muy difícil para nosotros? mm, sí, bueno, es un poquito complejo y tiene una historia todo esto en realidad. Eh, bueno, la práctica de mindfulness llega a Occidente producto de varias razones. Eh, por ejemplo, llega por un lado porque mucha gente en Oriente entra en contacto con Occidente a partir de los años 50, 60. Ujú, Eh, También empieza a ocurrir algo más a partir de los fines de los 80, que empieza un diálogo súper interesante entre la ciencia y las prácticas contemplativas. De alguna manera la ciencia también madura en algún nivel. Por muchos años los científicos estaban muy como atrapados en preguntas como, por ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ujú, ¿Qué fue primero, la biología o lo social? Y así. Y claro, la ciencia, por ejemplo, al principio y Occidente también tenía una mirada un poco estereotipada de la meditación. Bueno, no hay que ir muy lejos, ¿no? Hace no muchos años uno pensaba en la meditación como estos yogis que hacen prácticas suprahumanas, o uno tiene la idea del que está meditando, o la persona que pone la mente en blanco, que ujú, son como estereotipos. ujú, Y en realidad en Occidente ha habido como un creciente interés por estas prácticas de estar más presentes, ujú, incluido la ciencia.
Y en ese diálogo ha ido germinando un poco el tema de mindfulness en Occidente. Entonces, claro, son varios factores. También el hecho de que algunas prácticas de mindfulness se hayan incluido en la medicina, en la educación, y sobre todo como el interés de la ciencia ha hecho que este tema aparezca como más en boga hoy día. O que esté más relevado, o que hoy día hayan como más investigaciones al respecto, comillas serias o científicas, que como validen, digamos, porque todo lo último que he visto en cuanto a investigaciones, por ejemplo, de estas remisiones absolutas de enfermedades, estas remisiones de enfermedades de cáncer o distintos tipos de enfermedades que a lo mejor ya no te dan más vida, uno de los puntos en común que tiene la gente que hace estas remisiones es la meditación, por ejemplo. Mm, Y que tiene que ver mucho con el manejo del estrés, que tiene que ver mucho con el estar presente, porque además cuando me pasa algo malo, yo como que me quiero desdoblar. No quiero estar presente, no quiero sentir ese claro. dolor, me quiero ir a otro lugar, pensando que lo estoy haciendo mejor, en vez de meterme en mirarlo, si puedo abrazarlo, contenerlo, entender lo que me está contando. Mm. Es cierto, sí. No nos gusta sufrir, ¿no? Y No, cuando no, a nadie, creo. no. Y claro, es cierto, tenemos como una tendencia a huir, como a no entrar en contacto con el sufrimiento, o a evadir, ¿no? También, como ojalá estar en otra parte si está pasando algo que no me gusta. Pero de nuevo, ahí hay una paradoja, ¿no? Mientras más huyo, más me persigue. Es Sí, como el perro que se persigue la cola. sí. Lo que Y en, resistes persiste. claro, claro, exacto. Esa es una frase que se usa mucho también en mindfulness, ¿no? Como que lo que uno resiste persiste. Y en realidad tiene que ver con que lo que uno no mira de frente sigue estando ahí presente. Y lo interesante y lo bonito de esto es que cuando uno lo puede mirar a la cara, eh, habitualmente es menos tenebroso de lo que nos imaginábamos que era. Totalmente. Y sabes que hay una investigación muy interesante, por ejemplo, no voy a entrar en detalles porque sería largo, pero hay una investigación de hace unos 4 o 5 años eh, que fue publicada en la revista Science, que decía, por ejemplo, y mostraba que eh, uno de los mayores predictores de bienestar en las personas no era eh, como imaginar o evadir, incluso si el pensamiento era agradable, que el mayor predictor de bienestar era estar presente en lo que estabas haciendo. Incluso si lo que estabas haciendo aparentemente no era tan agradable, como por ejemplo, voy a ponerlo en una caricatura, así como lavar la loza después de un día donde toda la loza te queda sucia, o hacer algo que no te gusta, genera más bienestar estar Sí, en lo que estás sí, que evadir. sí, Incluso si la evasión es algo como agradable, así como voy a imaginar las vacaciones. Eh, es verdad que imaginar las vacaciones es mejor que imaginar un escenario catastrófico, pero en casi cualquier caso era mejor estar en lo que estábamos. Entonces es muy bonito esto porque implica que no importa tanto el contenido de lo que haga, lo clave es cómo hago lo que hago. Si puedo estar presente lo más plenamente posible en lo que estoy. John Kabat-Zinn, por ejemplo, dice, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, si es que puedes, haz una cosa a la vez. Y ahí hay una sabiduría muy clara, muy cercana, que es que cuando estamos en lo que estamos,
por un lado sufrimos menos porque nos enrollamos menos, nos preocupamos menos, nos anticipamos menos, Sí, pero también disfrutamos más de lo que hay, como que aprendemos a apreciar lo que tenemos. tal cual. Así es. Lo de los platos es totalmente verdad. A mí que no me gusta lavar platos, una vez también encontré un librito de un monje budista y él habla de su experiencia con los platos y como cada plato, sentir el agua, sentir la textura del plato, sentir Claro, cuando le voy pasando la esponja, que es bien parecido cuando uno hace las meditaciones en movimiento, cuando pongo el talón, la planta, los deditos de cada pie y voy enraizando, pero voy siendo consciente, cómo voy poniendo un pie, cómo saco el otro, que es impresionante, es mm, como de verdad que lavar los platos puede ser un acto sagrado, un acto divino, un acto muy bonito. Yo no, de verdad, sobre todo lavar los platos, para mí fue todo un descubrimiento ver que si yo ponía mi atención en, por ejemplo, en vez de estarme quejando y así mirando a los platos de lejos mucho rato, reclamando porque tenía que lavar los platos, mejor entrar rápido a lavar los platos, pero entrar con la conciencia completa. tal cual, sí. Eh, estar en lo que estamos, y a veces no es tan fácil, ¿ah? Por ejemplo, a mí el ejemplo que me gusta mucho recordar para mí mismo es el de la ducha. Todos nos duchamos, o casi todos nos duchamos en la mañana, y esos 5 o 10 minutos los ocupamos planificando, preocupándonos, pensando, y al menos que uno haga un esfuerzo por traer la atención de nuevo al momento, es un tiempo que se nos va así, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez que ni siquiera se acuerdan si se lavaron el pelo o se enjabonaron la pierna. Claro, y en realidad el problema no es la memoria, sino es la atención, en qué estoy. Y no se trata de echarnos la culpa, a todos nos pasa eso. Yo creo que lo interesante es que tenemos, y eso es una cosa muy sutil y muy bonita de esto, es que una de las acepciones de mindfulness es recordar. Y es recordar no el pasado, sino es recordar volver a estar aquí. Y es algo que todos podemos hacer. Qué bonito, qué bonito. Y el mindfulness, ¿cuál sería como la diferencia con una práctica más tradicional, budista, como en la que yo tuve un poco una experiencia? ¿Cuál sería la diferencia? Mm. Bueno, yo diría que el mindfulness en su raíz viene de esta tradición budista, Ujú, eh, aun cuando también está en otras tradiciones, ujú, en el cristianismo, en el islam, también ujú, hay prácticas de conciencia, por ejemplo, en los ejercicios ignacianos, por ujú, ejemplo, y en otras, en los pueblos nativos, solo que en el budismo eh, ha sido como más sistemáticamente desarrollada por cientos de años, ujú, como de manera sistemática e ininterrumpida. ujú, Y si uno se adentra profundamente en el budismo, se da cuenta que es una psicología muy práctica. Eh, y en ese sentido, yo creo que la práctica de mindfulness, en un sentido profundo, no se diferencia mucho. Sin embargo, para nosotros, para los mortales comunes y corrientes occidentales, ujú, nos viene bien recordar que no necesitamos una religión o no necesitamos creer en nada en ujú, particular, ujú, sino que tiene que ver con un modo de ser y estar en lo cotidiano y con una ujú, práctica. Entonces ujú, esto es muy práctico. Eh, como que yo puedo ver videos en YouTube o leer un libro, pero lo que en realidad importa es eh, practicar, como llevarlo al hacer, al mundo de la vida, a lavar los platos, como tú decías. ujú.
o cuando me conecto en una conversación contigo, que estoy plenamente conversando, trato de estar plenamente conversando contigo. Claro, claro. Es muy bonito lo que dices, porque esto está ocurriendo ahora. Mm, En realidad la presencia no es sinónimo de irse para adentro. En mm, realidad la presencia es estar en el mundo con otros. mm, A mí me gusta decir que la presencia en realidad es copresencia, es mm, estar eh, contigo en este momento, con los amigos que están conectados, con nuestro cuerpo, con el lugar en el que estamos. mm, Es estar con. mm. Ok. Y cuéntame, dentro de esta presencia, dentro de esta atención plena, ¿qué lugar tiene la compasión? Bueno, otro gran tema. Ujú. Y la autocompasión que tú me planteaste, que me gustó mucho también, me parece Mm, precioso. La sí, autocompasión es algo muy importante. sí. Bueno, creo que es un tema enorme. Necesitaríamos probablemente harto tiempo para desarrollarlo con harto más detalle del que puedo dar ahora, pero Ujú, mm, voy a citar a un monje que probablemente era el que tú mencionabas, Thich Nhat ujú. Hanh, que habla de Ajá, lavar los platos, ajá. ¿sí? Que para mí ha sido una gran inspiración. Fue Ay, la qué primera bonito. persona con la cual yo aprendí la práctica de mindfulness. Ujú. Y él dice que la comprensión lleva a la compasión. Así de simple como él lo dice y así de profundo. ¿Y cómo lo veo yo esto? Lo veo como que en la medida que uno entiende más, en la medida en que uno está más consciente, Ujú, se empieza a dar cuenta de más cosas. Y ujú, al darnos cuenta de más cosas, emerge naturalmente una mayor compasión, una mayor empatía, podríamos decir, ujú, por aquello que aparece, por ujú, aquello ante lo que me doy cuenta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy ujú, sencillo. Por ejemplo, si yo estoy en el metro y alguien me empuja por detrás, ujú, ujú, mi primera reacción puede ser enojo, ¿no? ujú, Y si yo me doy vuelta y veo que en realidad no es que me empujaron, sino que alguien se tropezó y la persona que se tropezó es ciega, por ejemplo, ujú, en ese momento me doy cuenta de algo que no me había dado cuenta antes, tengo una mayor comprensión ujú, y de esa comprensión brota una mayor compasión, que ujú, significa, bueno, ya no me puedo enojar con esa persona y me surge el deseo de ayudarla, de ayudarla a que se pare. ujú, Eh, entonces creo que hay una íntima conexión entre estar más conscientes, más despiertos y eh, ser más sensibles también, más conectados y brota una mayor compasión, que significa ser consciente de que no queremos sufrir, de que queremos estar bien en la vida, esto lo compartimos todos, ujú, y el anhelo de aliviar el sufrimiento. ujú. Y que Entonces la creo que presencia y compasión, mindfulness y compasión están muy compasión, conectados. y que la compasión es bien distinta a tenerle pena a alguien, ¿no? Claro, es muy Ujú, distinta. ujú, Esa es una comprensión, bueno, en nuestro idioma, en el español, eh, compasión viene de padecer con, ¿no? De patos, del latín. ujú, Viene un poco de nuestra tradición greco-latina, greco-judeo-cristiana, ¿no? Como de la lástima. ujú, Más bien una mala comprensión de esa tradición. Pero, por ejemplo, en la tradición budista no está esa connotación de lástima, sino que está más bien la connotación de que no somos seres separados unos de otros, sino de que hay una especie de humanidad compartida en el que ujú, tú y yo no somos distintos, ujú, sino que somos iguales, entonces anhelamos algo muy parecido. Si uno se fija, fíjense en esto, cuando uno siente lástima o uno siente que alguien siente lástima por uno,
se genera una brecha, mm, ¿no? Como el que siente lástima y el que recibe la lástima o la claro, compasión mal exacto, entendida, exacto. como si fuéramos distintos. Ujú, Pero eso es una ilusión, porque en realidad somos así, somos humanos y tenemos una humanidad compartida. Entonces, cuando conectamos con la humanidad compartida, también puede brotar no lástima, sino compasión, como querer aliviar el sufrimiento de los demás, querer aliviar el propio sufrimiento. Entonces, ahí hay una cosa de simetría, no de diferencia. sí, sí. Y de la autocompasión, me interesa mucho la autocompasión, Mm, que a veces no nos tratamos de las mejores maneras. claro. Sí, sí. Uf, tremendo tema también. Eh, a mí me interesa mucho desde hace varios años el tema de la autocompasión, Mm, que claro, no tiene nada que ver con la autolástima o la autocompadecencia, mm, sino que tiene que ver con, como lo entiendo, como con, así como yo deseo que a mis seres queridos les vaya bien ujú, y sufran lo menos posible, eso, también yo me incluyo dentro de ese círculo. ujú, O sea, yo también quiero no sufrir y ujú, yo también quiero estar bien en la vida. Entonces, no es un acto egoísta, ujú, sino que la autocompasión significa tratarme a mí mismo como trataría a un ser querido, ujú, como trataría a alguien que cuido y aprecio. ujú, Una manera muy simple para a mi gusto de ponerlo es como tratarte a ti como tratarías a un buen amigo, ujú, ¿no? ujú, Y a veces somos muy duros con nosotros mismos. ujú, Incluso somos más duros con nosotros mismos que lo que seríamos con cualquier otro afuera, ujú, ¿no? Somos muy autoexigentes, somos muy... Bueno, el perfeccionismo también tiene un grado como de un poquito de agresión hacia uno mismo o descuido hacia uno mismo. Y la autocompasión es una respuesta ante el hecho de que todos nosotros somos seres vulnerables y necesitamos el cuidado de los demás, pero también nuestro propio cuidado, porque somos las personas más cercanas a nosotros. así, Eh, yo cuando aprendí esto, eh, debo confesar que lo que más me llamó la atención, lo primero que escuché de autocompasión fue que tiene que ver con escuchar lo que yo necesito. Que la pregunta de la autocompasión es, ¿qué necesito ahora? mm, Y si me pregunto eso, es una pregunta muy poderosa, si uno la lleva a la vida cotidiana, ¿qué necesito ahora? ¿Y qué puedo brindarme a mí mismo? Eh, puede ser que en momentos distintos necesite cosas distintas, sí, pero ya hacerme la pregunta, ¿qué mm, necesito ahora? mm, Necesito descansar, necesito conectar. Esa pregunta nos remite a la posibilidad de ser más amables o compasivos con nosotros mismos, de escuchar lo que nos está pasando y de darnos eso que necesitamos. así es. Además se habla, hoy día se habla tanto del maltrato, ¿no? Afuera, en el afuera. Mm, Afuera hay maltrato acá, hay maltrato allá, hay maltrato, no sé, a las distintas minorías, hay maltrato con los jefes y los subordinados, hay maltrato en los niños, etcétera. Pero eso es un reflejo del trato, de la compasión interna que estamos teniendo, ¿no? O así lo entiendo yo. mm, Entonces, cuando dicen la caridad empieza por casa, es como la compasión empieza por casa. Y yo estoy 24/7 conmigo, es con quien más estoy. Y desgraciadamente, la mayoría de las veces mis pensamientos son bastante repetitivos y a veces no son cuidadosos, no son compasivos. exactamente, claro.
Y ahí quizás la primera gran tarea es darnos cuenta de qué nos decimos, Mm. Los cuáles son conceptos. nuestros discursos, Ujú. nuestros relatos, cómo me trato. Mm. Incluso, por ejemplo, para mí fue un gran descubrimiento el tono con que me hablo. O sea, ya observar el... Interesante, súper interesante. Mm, sí, el tono, el tono. Puedo decirme algo en un tono brusco, por ejemplo. Mm. Mm. Y eso tiene efectos en el cuerpo. Alguien recibe eso. Sí, claro. Eh, Fíjense, por ejemplo, el efecto que puede tener que yo me diga, ay, qué estúpido. Mm. Mm. O sea, alguien recibe eso, como no, no es trivial. Puede Mm. parecernos trivial, podemos naturalizarlo, pero tiene un efecto en el cuerpo y, y ya el hecho de darme cuenta abre una posibilidad de no caer en el automatismo, ¿no? De decírmelo como si nada. Ujú. O sea, yo creo que el acto de ahí tener la conciencia plena, o aunque sea un poco de atención respecto del trato que tengo conmigo mismo, creo que es demasiado valioso. Si me doy, imagínate darme cuenta del tono, si me doy cuenta del tono en que me estoy tratando, y darme cuenta también las palabras que estoy usando, eso mismo que tú decías hoy, que, oh, que tonta, que no sé qué, como que uno no se tira muchas flores, la verdad, po. Sí, claro. Sí, nos podemos tratar duramente. Em, por ejemplo, es un tema que yo me doy cuenta que, por ejemplo, la autoexigencia, la autocrítica, tienen muy buena fama. Mm. Incluso, y yo también lo he pensado en algún momento, es como tengo la creencia incluso de que si no me trato con dureza, no voy a conseguir mis propósitos. Ujú. Es como Ujú. que tengo que ser muy como estricto conmigo mismo para lograr algo. Ujú. Y es súper interesante como indagar en eso, eh, porque, por ejemplo, probablemente detrás de eso hay también una emoción, que puede ser el miedo. eh, a mí me gusta decirlo así, para ilustrarlo, como en vez de que tú me critiques a mí antes de eso, me voy a criticar yo primero, ¿no? Es como un poco un mecanismo de defensa. Ujú. Y en realidad, si nos damos cuenta que ahí el motivador es el miedo, Ujú. vemos que tiene como eh, poca, como poco espacio, ¿no? Como que el miedo se acaba cuando ya la amenaza se va. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, Christine Neff, que es una de las investigadoras más importantes en el tema de la autocompasión, Ujú. es que podemos estar motivados por el miedo, Ujú. pero también tenemos la posibilidad de estar motivados por el gusto de algo, por la motivación, por el amor, o sea, yo tenía una supervisora clínica que decía, la gente se mueve por gusto o por susto. Qué miedo. Y si se fijan, es muy cierto eso. Uno se mueve por gusto o por susto, ¿no? Mm. Uno, si se olvida de la cuenta de la luz, uno la va a pagar porque tienes miedo que te vayan a cortar la luz. Corte, claro. El miedo es un tremendo motivador también, Mm. pero tiene algunos problemas. Eh, es a corto plazo Mm. y pasa que cuando ya la amenaza se va, yo me despreocupo. Sí. En cambio, motivarnos por el gusto de hacer algo, por el cariño, eh, es un motor como menos a corto plazo, es a más largo plazo. Mm. Entonces, hay, por ejemplo, investigación que muestra que
contrariamente a lo que uno cree, la gente que tiene más autocompasión versus la gente que es más autocrítica, les va mejor y logran sus objetivos de mejor manera la gente que tiene más autocompasión que la gente más autocrítica. Y eso es interesante porque tendemos a creer a veces lo opuesto. Al contrario. Claro, como que tenemos la idea de que si tengo mucha autocompasión conmigo voy a quedarme sentado en el sofá viendo Netflix todo el día y no voy a hacer nada. Y en realidad eso no tiene nada que ver con la autocompasión. No, no. Oye, Claudio, tú ya lo nombraste de alguna manera, no, lo nombraste, pero igual conversemos un poco de esta humanidad compartida, de este tema que escribiste un libro y que parece que tiene ejercicios prácticos, me soplaron por ahí. Sí, claro. Ujú. Sí, sí. Bueno, todo esto de lo que estamos conversando tiene práctica. Ujú. Mindfulness, compasión, autocompasión y también la humanidad compartida. Sí, bueno, también podríamos estar hablando mucho rato, o podría yo estar hablando mucho rato de esto, pero como, como para ir al punto, tiene que ver yo creo que tiene que ver con reconocer algo que debe ser de las dos o tres cosas importantes de la vida, ¿no? Yo creo que no hay muchas cosas, si uno es sincero con uno mismo, Ujú. eh, no son tantas cosas las vitales. Y yo creo que la humanidad compartida en algún sentido es una de ellas, porque tiene que ver con conectar con nuestra vulnerabilidad y con que esa vulnerabilidad que todos tenemos, eh, llamémosle vulnerabilidad, sensibilidad, eh, conciencia de lo que somos, Ujú. eh, es algo que tenemos en común con todos los demás seres humanos. Ujú. Eh, bueno, desde nuestra biología, los seres humanos somos de los animales más frágiles, de los mamíferos más frágiles. Nacemos prematuramente, nacemos justo en el momento en que podemos salir del canal del parto, eh, y en realidad nuestro cuerpo sigue madurando hasta la adultez. Por ejemplo, el cerebro humano termina de madurar como a los 20 años, alrededor de los 20 años. Ujú. Hay estudios que muestran eso. Versus, por ejemplo, otros mamíferos que siempre pongo el ejemplo de la jirafa, porque lo vi en Animal Planet, que la jirafa se pone de pie a los 30 minutos Ujú. y a los 90 minutos ya puede galopar. Wow, 90 minutos. wow. En cambio, los seres humanos, ¿cuánto nos demoramos en caminar? Un año. Si ustedes son como yo, como un año y medio. Ujú. Entonces, somos muy vulnerables como especie. Necesitamos mucho el cuidado de los demás. Entonces, esa vulnerabilidad, esa necesidad de cuidado, y esto es muy paradójico, eh, creemos que solo la tenemos nosotros a veces, pero en realidad la compartimos con todos los seres humanos. El problema es que tendemos como a ocultarla, tendemos a no mostrarnos vulnerables, pero todos lo somos, más allá de los roles, más allá de las diferencias que tenemos. Entonces, para ir al punto, yo creo que la humanidad compartida significa conectar con esa vulnerabilidad. Muy, qué bello. Con esa vulnerabilidad que todos tenemos y que es importante reconocer. Sí, y es muy paradójico de nuevo, con esa vulnerabilidad, pero al mismo tiempo con la fortaleza, porque van de la mano, ¿no? La fortaleza del cuidado. Eh, Somos vulnerables, pero no frágiles o fragilizados, que no es lo mismo. Y esa vulnerabilidad al mismo tiempo nos hace tener mucho coraje o ser también, tener muchos recursos.
los seres humanos somos muy flexibles Ujú, eh, y tenemos una gran capacidad de adaptación. Es cosa de ver cómo nos hemos ido adaptando a la pandemia, por ejemplo, ¿no? ujú, Eh, entonces, tenemos una gran, somos muy plásticos, incluso tenemos un cerebro, tenemos neuroplasticidad. ujú, Entonces somos vulnerables y al mismo tiempo somos muy fuertes, pero una fortaleza social, cuidado, ujú, eh, que no es lo mismo que la fuerza de la violencia, ¿no? La violencia tiene que ver con destruir, con separar. ujú, Hay un coraje que tiene que ver con cuidar. ujú, Eh, y eso también lo compartimos los seres humanos. Eh, Se me viene la imagen de mi madre, por ejemplo, ¿no? Y de las madres que tenemos, ¿no? Como todo lo que significa cuidar, es tremendo. Yo soy papá hace 3 años y medio y lo que uno está dispuesto a hacer por los hijos, me imagino las madres también, eso también es compartido. Entonces es muy bonito que es como una moneda que tiene dos caras, vulnerabilidad y coraje. ujú. Bello, 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 Claudio. Qué bonito. Hay mucha gente que estaba preguntando dónde pueden encontrar tu libro. Por ahí la Anita puso que es la Adolfo Ibáñez y está en librerías también. Mira, por ahora lo que pasa es que el libro fue editado en España, Ujú, entonces no ha llegado a las librerías como en físico. ya. Además que las librerías, la mayoría están cerradas, recién están reabriendo ahora. Ujú. Eh, pero se puede encontrar por Amazon, Ah, por Busca Libre también. ah. Yo tengo algunos ejemplares, quizás para los más cercanos, pero por Busca Libre y por Amazon lo pueden encontrar sin problema. Maravilloso. Una persona nos escribió antes, pero yo puse el que quisiera hiciera preguntas. Y él preguntaba si el mindfulness y el Hoponopono van hacia un lugar similar, si tienen, o cuál es la diferencia que tienen de complementario, o si no hay nada, ninguna igualdad. ¿Tú sabes algo de Hoponopono, Claudio? Yo creo que tú eres la experta. Entonces, hagámoslo un diálogo, hagámoslo un diálogo. No sé si experta, pero algo sé. Eh, lo que pasa es que el Hoponopono viene de tribus indígenas, tribus de Hawái, ¿ya? Mm. Donde si tu tribu tenía un problema con mi tribu, lo sanábamos a través de Hoponopono con un mediador, un sanador, un cajuna, ¿ya? Y parte de la práctica era, no era quién ganaba, no era si tu tribu ganaba o mi tribu tenía la razón, sino más bien que se volviera al orden, ¿ya? Que se compusiera, que volviéramos al orden. Y lo otro que tenían la manera ancestral es que no nos fuéramos a acostar enojados. Nadie en la familia se iba a acostar enojado, ¿ya? Eso es lo bien ancestral, además de que ellos estaban muy conectados a la tierra, a las plantas, absolutamente todo, y en todo aquello veían y ven vida, digamos, luz, ven conexión, ven una proyección nomás del ser humano materializada de otra manera. Luego vino una sanadora hawaiana llamada Morna Simeona que hizo el método actual de Hoponopono autoidentidad. Y en ese método, fue una estudiosa, estudió muchas religiones, dentro de la cual estudió budismo, hay que decirlo, y porque yo le veo muchas similitudes, yo le veo muchísimas similitudes. Y ahí está el tema de que, bueno, todo lo que veo en el afuera es una proyección mía, que lo único que puedo hacer es corregir, arreglar, enmendar, limpiar adentro. Esto se hace con 4 palabras y cuando yo digo lo siento, perdón, te amo, gracias, siempre me lo digo a mí, no lo estoy diciendo hacia afuera, sabiendo que si me lo estoy diciendo hacia mí también, al final es para afuera, porque es para la proyección de la afuera, pero estoy trabajando conmigo, siempre conmigo. El perdón es siempre conmigo. El Mm. perdón es muy importante, yo creo que deberíamos alcanzar a hablar un poquito del perdón, porque acá tiene que ver solo es conmigo el perdón, es conmigo. Eh,
Y bueno, que finalmente absolutamente somos todos igualísimos, no iguales, igualísimos. Tú eres una proyección mía, yo soy una proyección tuya. Si yo veo algo en ti que no me gusta, lo tengo que corregir en mí, porque Mm. por algo me está hablando de algo que yo tengo que corregir, no tiene nada que ver con lo que yo tengo que corregir. Eso es como un resumen, ¿no? Un súper resumen. Mm. Qué bonito, yo veo conexiones, sí, como entrando en el diálogo. em, por lo menos la visión que yo tengo de mindfulness y que compartimos con un equipo también que trabajamos hace años, es la visión como relacional, Ujú, donde se juega esto es en el entre. ujú, Yo te escucho y veo eso también, como la importancia de, tú decías el adentro y el afuera, ujú, eh, yo lo vería como el espacio entre, ¿no? Donde estamos y donde los demás también son un poco un reflejo. Ese espacio entre es muy relevante. Y también haría la conexión con la interdependencia. ujú, Con en el mindfulness se habla del interser, que puede sonar muy pomposa la palabra, es una palabra que usa Thich Nhat Hanh, de hecho, cuando dice que en realidad ser algo, cualquier cosa, no es nunca algo separado y aislado de los demás, sino que ser siempre es interser, con todo lo que permite que eso ocurra. Pone el ejemplo de la hoja de papel, que esa hoja de papel existe gracias al sol, al agua, al leñador, y en última instancia también a mi conciencia, al darme cuenta. Y habla como de una especie de red, ¿no? De interacción, donde no hay ningún elemento separado uno del otro. Yo creo que en general las grandes tradiciones, las tradiciones que están conectadas con la tierra, las que están conectadas con el cuerpo, comparten un poco esta noción de interdependencia eh, y quizás la vida, como la tradición de pensamiento que ha predominado en Occidente ha sido la modernidad, que tiende más bien a separar, a tener una visión más mecánica. Eh, Morris Berman hablaba del reencantamiento del mundo, porque veía que la modernidad desencantó el mundo y ya no podemos volver al mundo encantado, no se trata de eso, sino como renovar la mirada. Por eso él habla de reencantar el mundo. Y eso tiene que ver, creo yo, no con cambiar el mundo en realidad. Si tú lo escuchas, son maneras de relacionarme conmigo, conmigo mismo, sobre todo, como tú decías, y con el mundo. Gracias también es una manera, podríamos llamar, compasiva de relación, ¿no? Es La bien profundo gratitud. lo que compartes. O sea, yo, para mí por lo menos, el Hoponopono es un gran camino si uno realmente lo toma y lo toma en la profundidad que tiene. Porque no, también no hay dualidad, o sea, la dualidad es una ilusión. Todo eso, el tema de la gratitud, el tema de tratarse con suavidad, el tema de las creencias, yo creo que tiene, bueno, para mí todos los caminos normalmente confluyen básicamente en lo mismo. Y eso es lo bonito y Mm, lo importante, que cada uno llegue por donde le resuene. Y es un poco el sentido de haber abierto este espacio, que cada uno encuentre un poco su destino, ¿no? Su luz, la luz que mm, hay, la luz que es su propia luz y por dónde la puede ir desarrollando. mm. Sí, de todas maneras. A mí me gusta la idea de que cada uno puede contribuir con su verso ¿Ya? y que, y que entre todos vamos construyendo un poema, ¿no? Y que todos los versos son necesarios, ¿no? No hay ninguno más importante que otro.
Eh, Me gusta la frase de Machado que dice, nadie es más que nadie, que refleja muy bien la humanidad compartida, a mi parecer. Y también la frase del Dalai Lama, que dice que es verdad que tú eres el centro del universo, junto con los 7.000 millones de personas que están a tu alrededor. Es decir, somos especiales, pero somos igual de especiales que todos. Tipo, tipo. Y eso es maravilloso y a veces un poco así como, pucha, yo quería ser más especial. Pero en verdad es muy bonito ser igualmente especiales, ¿no? Mm, claro, claro que sí. Porque en realidad no hay nadie igual a otro, ¿no? Somos todos únicos. No, no ha habido Ujú, nadie igual a ti ujú, antes, ni después va a haber alguien igual. Por lo tanto, tenemos una cierta, no sé si me gusta la palabra responsabilidad, pero sí tenemos como algo que compartir, por lo menos, un verso que compartir. Eh, y creo sí. que lo podemos hacer por el bien de los demás también y por nosotros mismos, no, Ujú, no guardarnos, no... eh, bueno, por ejemplo, en el budismo se habla de los cuatro inconmensurables estados de la mente, ujú, que son inconmensurables porque nunca se agotan, ¿no? Como que van creciendo y creciendo. La alegría, el amor, la compasión y la ecuanimidad. ujú, ujú. Y es muy bonito porque en la medida que uno más comparte, más crece y más florece. Muy distinto, por ejemplo, a las cosas materiales, ¿no? Como a la torta, que si tú compartes la mitad de la torta te queda menos para ti. Mm, Eh, en la tradición, por ejemplo, cristiana, la multiplicación de los panes y los peces ujú, es un milagro porque son panes y peces, ¿no? Porque eso ujú, no se multiplica. ujú. Pero cuando hablamos de compasión, de humanidad, de empatía, de presencia, en realidad mientras más compartimos, más crece. No es, no es restrictiva la relación, es multiplicativa. Pero yo Entonces creo es bonito verlo así, creo. que es precioso, pero igual yo creo que si yo comparto la mitad de mi torta contigo se va a multiplicar, estoy segura. Soy una convencida. Sí, si hablamos de la torta como la generosidad, el amor, seguro. Ujú. No sé si la torta en concreto. Yo te apuesto que me llega más torta o más pastel por otro lado. No sé por qué. Mm, Pero Yo haría además la esa torta ya... prueba, yo haría la prueba. No sé, yo cada vez que comparto lo que sea, me llega más. Me llega más de lo... No, es como dar todo lo que uno Mm, pueda. Y yo creo que te va a llegar siempre. Y es Sí, muy sí. bonita la sensación. Sí, sí, Muy bonita la sensación. sí, sí. A veces mi hijo todavía no lo entiende muy bien, ¿ah? Eso sí. Es un trabajo para toda la vida, para todos. Sí, po. Oye, Claudia, nos quedan poquitos minutos, nos quedan como 6 minutos, y ojalá, yo no sé si es posible, que nos hicieras ese regalo que yo te había pedido, si pudieses hacer algún ejercicio para todos los que están aquí presentes. No sé, ¿alcanzas en tan pocos minutos? Sí, hagamos algo, claro. Maravilloso, maravilloso. Genial. Vamos a... Te pido que me avises nomás para no pasarme, pero puede ser de 3, Hagamos 4 una, minutos. sí, sí, y hagamos una cosa, yo me despido acá para que tú te puedas explayar hasta que se corte. Te doy las gracias de todo corazón. Para mí fue un honor y fue una conversación preciosa, luminosa y de verdad estoy muy, muy, muy contenta de haber tenido esta conversación hoy contigo. Gracias, gracias, gracias. Mm, Gracias a ti, Loreto, un gusto y gracias por el espacio, por la invitación. Para mí realmente es un honor también estar aquí. Así que gracias. Ujú. Bueno, les invito entonces a hacer una pequeña práctica muy breve, invitándoles a buscar una postura cómoda, en primer lugar, soltando un poquito los hombros, pues si quieres cerrar los ojos, eh,
Puedes darte el permiso para hacer una pausa en esta noche. A lo mejor ha sido un día intenso o un día con mucho trabajo o algunas preocupaciones. Y date permiso para no hacer nada por unos momentos. Puedes escuchar el silencio o los sonidos que hay a tu alrededor. Y puedes llevar un poco tu atención hacia la respiración. Y sin tratar de controlarla, puedes simplemente sentir cómo la respiración va y viene. Y te voy a invitar a que hagas presente un momento en tu vida, un momento en el que te hayas sentido vista o visto por alguien. Quizás algún amigo, amiga, quizás un ser querido. Y si puedes recordar un momento en particular en que te sentiste vista o visto. Y si lo puedes hacer presente, sentirlo en el cuerpo, en la respiración. Y no importa si no lo haces presente con mucha claridad o no lo puedes imaginar, da lo mismo. Lo importante es que puedas evocar esa sensación de ser visto o ser vista. Quizás tu media sonrisa y puedas, por un momento, puedas hacer consciente esa sensación y quizás puedas agradecer a ese ser, a ese amigo, a ese ser querido que te ha visto. Imagínate qué le dirías en este momento, si pudieras, una frase, una palabra. ¿Y qué te diría esa persona? Sabiendo que esa persona sabe quién tú eres, te conoce bien y desea lo mejor para ti. ¿Qué le dirías tú y qué te diría esa persona? Y puedas en estos segundos evocar esta sensación de gratitud, de haber tenido la suerte de encontrar a alguien con quien compartir tu humanidad, tu ser. Y quedarnos con esta sensación de gratitud, de haber compartido presencia en ese momento y también ahora. Y nos vamos a despedir en silencio, eh,
sintiendo lo que sea que aparezca con esta